Buenas noches. Hoy 1 de febrero de 2018 damos inicio a esta nueva edición del ciclo Diálogos con la Historia que venimos organizando en el Instituto de Estudios Canarios de La Laguna. Hoy tenemos la fortuna de encontrarnos con Emboyrik Ahmed Omar, autor del libro El movimiento nacionalista saharaui de Semla a la Organización de la Unidad Africana. Emboyrik, bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí, por haber aceptado nuestra invitación y por tu interés de compartir estos minutos con El Empaquetado Televisión y en esta charla que impartirás dentro de un momento. Muchísimas gracias, doctor. Hasta la fecha han sido sobre todo historiadores franceses, españoles, los que se han acercado al tema que tú has abordado en tu libro, editado por Mercurio. Sin embargo, eres una persona originaria del Sáhara. Te has doctorado en Historia por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y has llevado a cabo esta tesis doctoral que ahora se plasma en el libro. ¿Qué aporta, qué supone tu trabajo de investigación que has desarrollado en esta investigación? Bueno, yo creo que en primer lugar, yo creo que ya más o menos en lo que acabas de decir da una orientación sobre el contenido del libro, o por lo menos la idea inicial sobre la que me motivó para realizar ese trabajo. La bibliografía que existe en este preciso momento, hay una bibliografía marroquí que es prácticamente un mismo libro porque secunda todo lo que es la versión oficial en Marruecos, y luego los estudiosos franceses, hay muchos trabajos, y también en España en distintos ámbitos. Mi interés fundamental era ver el movimiento desde el interior, es decir, dar una visión del movimiento nacionalista saharaui de forma organizada desde el interior. Y digo de forma organizada porque en el marco cronológico yo me muevo entre el año 70 y el año 82. No es el nacimiento del nacionalismo, sino cómo el movimiento saharaui se estructura a través de organizaciones políticas de forma diferente a lo que existía con anterioridad. Pude hacer un acercamiento a la bibliografía existente y desgraciadamente hay mucha bibliografía con unos intereses que no comparto, ¿no? Porque tratan de explicar unos prejuicios ya anteriores a la propia realización de esos trabajos. En España hay muy buenos trabajos también en distintos ámbitos, ¿no? Pero en relación a la pregunta que me planteas, quise hacer desde el interior del movimiento saharaui, porque soy miembro de ese movimiento, pues la visión que yo doy de esta, ¿no? Porque realmente, y pienso que esto es un problema de todo el continente africano, ¿no? La historia se nos da ya escrita, ¿no? Hay muy poca contribuciones de los propios sujetos, ¿no? de esta historia, y ese era el objetivo fundamental. Supongo que para la elaboración de una investigación como esta, llevar a cabo entrevistas orales ha sido muy importante. En general, ¿qué fuentes te han permitido elaborar tu trabajo de investigación? Bueno, yo parto de bastantes fuentes, ¿no? En primer lugar, parto de las fuentes coloniales. Pero la metodología que yo utilicé para hacer el trabajo fue más que nada lo que puede ser una acción participativa. Y en ese sentido tampoco tuve graves problemas, porque yo soy miembro del grupo, es decir, no tenía que utilizar ningún tipo de estrategia para acercarme al grupo que estudiamos en esto, ¿no? Utilizo las fuentes españolas, pero lo pongo en el diálogo con los propios protagonistas, porque la gente, hombres y mujeres que participaron en todos estos acontecimientos, muchos de ellos están vivos, entonces, y luego utilizo fuentes marroquíes también, y la fuente oral, como bien dices, es uno de los elementos
elementos fundamentales, pero no es plasmar la fuente oral como verdad única, sino confrontarlo con distintas fuentes. Pero la base fundamental también del documento escrito es la administración española, el documento de administración española. Entrando en materia, en el contenido del libro, ¿cómo nos puedes explicar qué sucede el 17 de junio? ¿Qué es el grito de Semla? Bueno, el grito de Semla es posiblemente uno de los hitos en la historia del pueblo saharaui, porque el grito de Semla es la conclusión de un proceso que se inició un año prácticamente antes con la creación del movimiento de vanguardia para la liberación del Sáhara, que en junio fue masacrado por las fuerzas españolas, hubieron muertos y demás. El grito de Semla lo utiliza un historiador español como el grito de Dolores en Latinoamérica, el grito de Yara, etcétera, pues puso el grito de Semla, porque Semla es un barrio de la ciudad de Layún donde se llevaron a cabo esos acontecimientos y donde hubo esa masacre. Ese mismo día, pues uno de los padres del nacionalismo saharaui desapareció, fue preso y desapareció. El capítulo tercero de este libro, El movimiento nacionalista saharaui, de Mborik Ahmed Omar, se titula La génesis de una catástrofe. ¿Qué significado histórico crees que tuvo para el Sáhara el Tratado de Madrid del 14 de noviembre de 1975? Y yo creo que todas las desgracias posteriores vienen de la firma de ese acuerdo. Como los oyentes saben, pues este acuerdo fue firmado por España, Marruecos y Mauritania. Estuvo en contra de la legalidad internacional. Fue una dejación por parte de España de sus responsabilidades y de sus compromisos, no solo con Naciones Unidas, sino con la propia parte saharaui. Y realmente ellos dicen que entregaron la administración, algo que no podían hacer porque la administración del territorio estaba en manos del RUCO, pero no era transferible a ningún otro país. Y ahí empezó la guerra, el exilio, la violación de los derechos humanos. Ese fue la génesis de esta catástrofe que pasa, que concluye con el Acuerdo de Madrid, pero previamente hay toda una serie de pasos que son el Tribunal Internacional de Justicia, es la visita de Naciones Unidas al territorio y es fundamentalmente la Marcha Verde que sirve como cortina de humo y como cobertura para la firma de este Acuerdo de Madrid. Yo creo que después de la Segunda Guerra Mundial no ha habido una violación de la legalidad internacional tan grande como fue la firma de los Acuerdos de Madrid. Vinculando el tema de referencia, tu obra, con Canarias, una de las partes importantes de estos diálogos con la historia es el estudio del siglo XX en Canarias. ¿Qué vinculaciones tiene todo el proceso que se vive en el Sáhara, ese proceso de no descolonización realmente del Sáhara, con las islas? Hay un trabajo doctoral presentado un poco antes de la presentación del mío, de Beatriz Andreu, que trata efectivamente la presencia de la colonia canaria en el territorio, lo que significó. No es uno de los temas que yo trato acá, coyunturalmente. Hago alguna referencia, pero no se trata el tema para nosotros el año 75, y creo que para los canarios también se abre una nueva etapa, ¿no? Porque esa puerta africana que se abrió después de cerrarse la puerta latinoamericana, se vuelve a cerrar, y bueno, la propia situación de la pesca, del comercio, de todo lo que significaba el Puerto Franco en Canarias y demás, está muy relacionado con esta situación del Sáhara. Yo creo que fue un retroceso para todo lo que es la economía y la población, afectó de una forma directa a toda la economía canaria. Por ir concluyendo la entrevista, me parece que casi es de obligada consulta, de pregunta, mejor dicho. Estamos hablando de que se ha superado teóricamente esa etapa postcolonial, sin embargo la situación del Sáhara no se ha solucionado. Visto desde esta investigación histórica, desde tu experiencia como miembro del Frente Polisario, con distintas responsabilidades en distintos lugares, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la reivindicación en definitiva del movimiento nacionalista saharaui? Sí, ahora se habla mucho de los estudios postcoloniales y de la colonialidad.
Pero claro, el problema árabe no es una cuestión de postcolonial ni de colonialidad, sino que es directamente una situación colonial, porque con la salida de la administración española, Marruecos invade el territorio, ¿no? Y se reedita nuevamente esta situación de ocupación ilegal. Bueno, vamos a ver, yo creo que las soluciones pueden ser varias. Yo hablaría de la solución preferible. La solución que nosotros estimamos la más idónea sería un proceso político pacífico de negociación con la parte marroquí que concluyera en una consulta general y libre a la población saharaui. Esto se firmó ya un acuerdo el año 91, pero el bloqueo ha sido continuo por parte de la administración marroquí y cierta frialdad también por parte de la administración de Naciones Unidas, ¿no? Ahora mismo una delegación nuestra estuvo también en Alemania intentando nuevamente replantearse esas negociaciones. Yo veo bastante difícil que se pueda solucionar esto a través de estas negociaciones, porque Marruecos no tiene voluntad política, a no ser que haya una situación de fuerza por parte de Naciones Unidas que imponga una solución, lo que impide ciertos países amigos de Marruecos, como pueden ser Francia, en el Consejo de Seguridad. Boiric, muchísimas gracias por estos minutos de entrevista. Te agradecemos igualmente, como decía al comienzo, el interés por participar en estos diálogos con la historia, y les invitamos en una nueva ocasión a formar parte de estos diálogos con la historia que continuarán a lo largo de este año y que indudablemente en buena medida pueden ser y pueden llevarse a cabo no solo gracias al Instituto de Estudios Canarios, sino también gracias a los compañeros, a los amigos del Empaquetado Televisión.